¿Qué hay de malo en que la vida no tenga sentido? ¿De qué forma la infancia que vivimos modela el adulto que somos? ¿Por qué estamos dispuestos a pagar un precio demasiado alto por no estar solos? ¿Qué hacer con una familia insoportable? ¿Y cuando tienes que olvidar a alguien? ¿Por qué la suerte es caprichosa? Explora estos y otros temas para convertirte en mejor primate. En la nueva temporada de El despertar de Sísifo, solo en audible.es. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra, y bienvenidos al Club de los Lectores Muermos. A mi lado encontrarán un breve resumen de los temas a tratar en el vídeo de hoy, por si quieren saltarse a la sección que sea más de su interés. En concreto, en el apartado de temas, hablaremos de las dualidades en la personalidad de los seres humanos, la estrecha relación entre la ciencia, la razón y el mundo sobrenatural. Los secretos oscuros, la represión, la inocencia y la violencia. Todos ellos temas axiales en la novela que hoy nos ocupa, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson empezó a trabajar en este manuscrito cuando era tan solo un adolescente. El hijastro de Stevenson, Lloyd, dijo que el escritor tardó unos 3 días en escribir el primer borrador que terminó en la hoguera. Las tiendas no empezaron a almacenar el libro hasta que no lo revisó The Times. Después de una crítica favorable en el periódico, el libro vendió casi 40.000 copias en 6 meses, lanzando al escritor al estrellato de forma fulminante. Como todas las grandes obras inmortales, esta novela tiene múltiples lecturas. Por supuesto, uno pudiera pensar que es el típico producto de entretenimiento de la era victoriana, en el que se mezcla lo sobrenatural, la ciencia ficción, el retrato costumbrista, pero una lectura más detallada nos muestra una profunda crítica de esa sociedad fracturada, bipolar, represiva y fascinante, y es en sí casi una llamada de atención sobre lo cruel de la condición humana, los avances de la ciencia y la deshumanización que acompaña invariablemente a la industrialización. Es muy posible que usted, como yo, haya leído por primera vez este libro en su adolescencia, y no hay nada de malo en ello, pero estoy convencido de que una segunda lectura, ya en la adultez, le proporcionará un placer inesperado. Sinopsis. Utterson es un reconocido abogado que descubre que en el testamento de su amigo el Dr. Jekyll aparece como heredero el nombre de Edward Hyde, un hombre misterioso y violento. El señor Hyde es deforme, mal hablado, indiscreto, repugnante, habita en las sombras, por lo que Utterson se preocupa por su amigo y trata de entender los motivos que lo han llevado a incluirlo en ese testamento. El Dr. Jekyll asegura que Hyde es su amigo, pero Utterson no está convencido y comienza a investigar a Hyde. Al principio, el abogado sospecha que Hyde chantajea al Dr. Jekyll, lo que además explicaría su conducta errática. El tiempo pasa y Utterson deja pasar el asunto, hasta que un día un hombre es brutalmente asesinado. El principal sospechoso es Hyde, quien ha desaparecido de la escena. A pesar de los esfuerzos del abogado por investigar qué está ocurriendo, Jekyll no colabora. Cada día más encerrado en sí mismo y en su laboratorio, Utterson se convence de que Hyde ha matado al doctor y está suplantando su identidad. Decide derribar la puerta y lo que allí encuentra, tendrán que leer el libro para saberlo. Biografía de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nació en Escocia en una familia de diseñadores de faros. Era una casa religiosa y la Biblia, que tantas veces tuvo que estudiar en su infancia, afectó grandemente al tipo de literatura que escribiría ya de mayor. Era un niño enfermizo y, de hecho, sufrió problemas respiratorios durante la mayor parte de su vida. Tuvo una infancia y una juventud muy estimulantes y emprendió muchos viajes y profundizó en sus estudios. Escribió sus 2 primeros libros antes de conocer a una mujer casada llamada Fanny Osborne en 1879. Fue un flechazo instantáneo y años más tarde consiguió casarse con ella. Durante la siguiente década escribió muchas obras, aunque su salud se deterioraba a gran velocidad. Su éxito de 1883 con La Isla del Tesoro, un superventas de la época, le trajo fama y admiración y lo impulsó a seguir publicando frenéticamente a pesar de sus constantes achaques.
Robert Louis Stevenson era un hombre polifacético. Inventó el saco de dormir en un viaje que realizó por Francia. A pesar de su éxito como escritor, también comenzó a estudiar piano y composición a la edad de 36 años. Comenzó a tocar el pífano 2 años más tarde y llegó a escribir 123 composiciones originales. La maestría musical de Stevenson no fue tan solicitada como su literatura. Solo se publicaron 3 composiciones. Solo conocemos una pequeña parte de su obra. Se cree que la mitad de sus manuscritos fueron vendidos por los descendientes del escritor escocés después de la Primera Guerra Mundial, una época en la que sus obras pasaron de moda. La mala salud siguió acosándolo y finalmente, cuando solo tenía 44 años, murió de tuberculosis en 1894 durante un viaje a Samoa, donde, por cierto, hay un museo dedicado a su figura inmortal. Contexto histórico. La era victoriana. La era victoriana, el periodo de 63 años entre 1837 y 1901, que marcó el reinado de la reina Victoria, también vio la desaparición de la vida rural a medida que las ciudades y los barrios marginales crecían rápidamente y se implantaba la cultura de las jornadas de trabajo largas y reglamentadas para muchos trabajadores. A pesar de lo prometedores de las invenciones que hacían presagiar un futuro espléndido para la humanidad, también existía un lado oscuro. Durante la época victoriana, actuó el sangriento Jack el Destripador. Enormes masas de campesinos se convirtieron en semiesclavos y la guerra de Crimea trajo devastación y desconsuelo. ¿Se dan cuenta de la dualidad entre el orden, la disciplina y lo salvaje que vivieron durante la era victoriana? Al igual que el personaje principal de la novela, esta época fue profundamente bipolar. La era victoriana llevó la tecnología y la ciencia a volar a alturas jamás soñadas en épocas anteriores. El mundo de Stevenson estaba siendo influido por ideas nuevas y desconocidas, y algo de esta incertidumbre se percibe claramente tanto en la experimentación del Dr. Jekyll con la naturaleza del hombre, como en la desconfianza de Lanyon en sus ideas anticientíficas y alternativas. Obras literarias relacionadas. Esta novela se enmarca dentro de la corriente literaria que se ha dado en llamar gótico victoriano y que tiene en común la exploración de lo oscuro del ser humano en ambientes tétricos y malsanos. Algunos títulos memorables de esta corriente son Drácula, de Bram Stoker, La caída de la casa Usher, de Allan Poe, El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne, El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux, o Cumbres borrascosas, de Emily Bronte. Se hicieron más de 120 versiones cinematográficas de este libro. Sin embargo, ninguna de ellas fue fiel a la historia original. Las películas utilizaron al mismo actor para Jekyll y Hyde, eliminando así el giro principal del libro e incluyen un elemento romántico que no existe en la novela. Muchos escritores han sido influidos por Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dando lugar a un legado de dramas psicológicos que tienen como epicentro el desdoblamiento de la personalidad. Sin Jekyll no habríamos disfrutado de fascinantes personajes de la literatura, incluido el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, cuyo protagonista también es perseguido por un rival, una imagen de juventud y de belleza. La monstruosidad que puede ser causada por la experimentación científica también recuerda el mundo gótico de Frankenstein de Mary Shelley. Finalmente, no podemos dejar pasar los personajes dicotómicos por excelencia del siglo XX. Norman Bates, de la novela Psicosis, o El Club de la Lucha, de Paradise. Temas: la ciencia, la razón y lo sobrenatural. Dr. Jekyll y Mr. Hyde crean una tensión entre el mundo de la razón y la ciencia, y el mundo de lo sobrenatural, y parece sugerir los límites de la razón en su incapacidad para comprender o hacer frente a lo sobrenatural. Jekyll confiesa al final de la novela que ha quedado fascinado por la dualidad del hombre y ha empleado tanto métodos químicos como místicos para tratar de llegar a la verdad. Esta inclusión de un lado espiritual a la filosofía de Jekyll muestra que su mente es diferente a la de los abogados, los médicos o los científicos que lo rodean en su sociedad, que se restringen a la razón tradicional. El resultado de las exploraciones de Jekyll, que no es ni más ni menos que Mr. Hyde, es algo que está más allá de la razón, que escandaliza y abruma la ética, la estética, la sensibilidad y las disposiciones intelectuales de los demás personajes y convierte al Dr. Jekyll en un outsider. El laboratorio es el escenario principal de los misteriosos eventos de la historia, pero lejos de ser un lugar de ciencia, el laboratorio está desierto,
y extraño y se convierte en un lugar que parece reflejar la insuficiencia o incluso obsolescencia de la ciencia. Jekyll, quien una vez fue un hombre de ciencia, está dejando todo eso atrás, dejándolo sin usar, como embarcado en la búsqueda de un conocimiento y una verdad nuevos y desconocidos. En cierto modo, simbolizaría un nuevo superhombre de la ciencia, un nuevo enfoque de la vida, un nuevo enfoque del conocer, del saber, del experimentar. Jekyll es así un símbolo de una hueste de científicos que estarían por venir y que impulsaron el cambio de la sociedad victoriana a la sociedad plenamente industrial. Él fue, en su momento, un hombre de ciencia clásico, tradicional, y está dejando todo eso atrás, dejándolo sin usar, como embarcado en la búsqueda de un conocimiento y una verdad nuevos y desconocidos. Esto lo llevará a enfrentarse con sus amigos, como Lanyon, que de hecho está tan conmocionado, abrumado, incapaz de procesar lo que ha hecho Jekyll, que muere poco después de enterarse de ello. Fíjense que esta es una metáfora perfecta de la muerte de la antigua ciencia en favor de la nueva. El hombre de ciencia no puede soportar la destrucción de su visión del mundo estable y racional. Patterson, por su parte, tampoco es capaz de comprender lo que está pasando entre Jekyll y Hyde. Piensa que la relación tiene un trasfondo criminal, como un chantaje, hasta que comprende la verdad. Hyde, por su parte, se describe literalmente como alguien que está más allá de lo racional. Su rasgo más notable es un aire inexplicable de maldad o de deformidad que no puede describirse concretamente ni puede atribuirse a ninguna causa médica. Esta idea de deformidad, tanto del cuerpo como de la mente, alimenta el poder de lo sobrenatural sobre lo natural. Y detrás de cada acción de Jekyll y Hyde en la novela, un miedo acecha a todos los personajes. La amenaza de la locura y la amenaza de un mundo nuevo, de un mundo con nuevas tradiciones, nuevos trastornos, que la ciencia tradicional y la razón clásica no puede comprender o tratar. Se dan cuenta de que la novela es una colosal metáfora de los cambios sociales a los que se veía enfrentada la época victoriana. Desde el tuétano, desde la médula. La dualidad de la naturaleza humana. El Dr. Jekyll le confiesa a Utterson que durante mucho tiempo ha estado fascinado por la dualidad de su propia naturaleza y cree que esta es una condición que afecta a todos los hombres. Su obsesión con su propio lado más oscuro no solo le da a la novela su línea argumental, sino también sus profundas implicaciones psicológicas. Incluso antes del clímax de la historia, en la que se revela que Hyde y Jekyll son la misma persona, la dualidad de sus personalidades crea una tensión entre el Jekyll filántropo y social y Hyde, que parece deleitarse causando daño y caos. Parece que es Jekyll quien de alguna forma será superado por Hyde. Una de las cosas más interesantes de la transformación de Jekyll es su aspecto psicológico. Hyde es retratado como un hombre enano de aspecto malvado, con un temperamento violento, mientras que Jekyll es un respetado hombre de ciencia, bondadoso y líder de su círculo de amigos. Estos hombres no solo son dos mitades de lo mismo, sino que, en esencia, son polos opuestos. Uno representa la bondad y otro la maldad. ¿Qué significa entonces que una vez que Hyde existe, sea capaz de adueñarse, de fagocitar, de dominar a Jekyll? Posiblemente Stevenson haya querido alertarnos de que la condición humana no es de hecho dual, sino más bien que en realidad estamos construidos de maldad oculta bajo un manto de represión que atenúa nuestros oscuros impulsos y que una vez que la represión de estos impulsos oscuros se rompe, se vuelve imposible poner de nuevo en vereda a nuestro ser social, permitiendo que surja la verdadera y oscura naturaleza del hombre. Reputación, secreto y represión. Gran parte del suspense de la novela se debe a que los personajes deciden mantener todas las cosas que pasan en secreto. Los secretos de la novela salen a la luz a borbotones. Enfield comparte su historia con Utterson, pero solo comparte el nombre de Hyde al final. Utterson, al oír el nombre de Hyde, no revela que lo haya escuchado antes en el testamento de Jekyll. A partir de ese momento, la mayor parte de las revelaciones de la historia no se hacen a través de conversaciones entre personajes, sino más bien a través de una secuencia de cartas y de documentos direccionados, sellados y encerrados en cajas fuertes, por lo que necesitan ser resueltos como un rompecabezas al final. La dependencia de esos documentos para
desentrañar el misterio crea una opresiva sensación de silencio y aislamiento sobre cada personaje y consigue que el lector no esté realmente seguro de cuánto se nos ha permitido entrar a las intimidades de sus mentes. Cada hombre parece estar aislado los unos de los otros y existe la sensación de que este mundo masculino ha sido silenciado por la necesidad de mantener la reputación social, un tema axial en la sociedad victoriana. Los hombres evitan los chismes, parecen casi evitar hablar de casi cualquier cosa sustancial, y mientras muchos de los personajes se describen a sí mismos como amigos, sus relaciones son más definidas por las cosas que mantienen en secreto los unos de los otros. Las acciones de Jekyll sugieren el posible resultado de esa autorrepresión. En última instancia, se siente obligado a encontrar una salida secreta a esos impulsos que no puede compartir. Esa válvula de escape es el señor Hyde. A través del señor Hyde, Jekyll cree que puede mantener su reputación mientras disfruta de sus impulsos más oscuros. Soltería, amistad y carrera. Como muchas historias de la época de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde muestra un mundo dominado por los hombres, y la mayoría de los personajes destacados son hombres. Las calles de Londres, donde tiene lugar toda esta violencia, son retratadas como una sociedad masculina, particularmente llena de hombres académicos y bien educados, que mantienen entre ellos un cierto nivel de respeto profesional. Por ejemplo, Utterson y Jekyll son viejos amigos, pero Jekyll también le confía a Utterson sus asuntos financieros, por lo que la relación es tanto personal como profesional. Lanyon y Jekyll también son viejos amigos y cenan juntos, pero son ante todo importantes el uno para el otro como rivales profesionales. Pero, aunque la sociedad orientada hacia los hombres tal vez no sea sorprendente para el periodo de tiempo retratado, sí llama la atención particularmente que todos los personajes masculinos principales están solteros. La vida familiar no se explora en el libro. Viven solos, se visitan y luego cada mochuelo se va a su solitario olivo. Pero incluso sus encuentros sociales tienen un algo de formal, de aséptico, de quirúrgico. Se da a entender que las construcciones sociales para estos hombres, que tienen que tratar con el dinero, con la ley, con la ciencia, pueden estar alejándolos de las tradiciones comunales de la familia y la amistad, y tal vez incluso de la religión. De modo que estos hombres deben relacionarse entre sí de una forma diferente, distanciada, y los contactos cara a cara son solemnes y formales. Esta es posiblemente una forma de, por un lado, denunciar, una vez más, los corsés de la sociedad victoriana, que ha convertido lo que antes era un hombre social en un hombre máquina, en un hombre que se rige por estrictos protocolos, donde antes había solidaridad y familiaridad. Por otro, quizás sea una forma de mostrar cómo pasa factura la carrera profesional. Los personajes han obtenido todos ellos éxito y, sin embargo, su vida familiar es inexistente y su vida social aséptica y desprovista de verdaderos sentimientos y de intención. Y finalmente, esta marcadísima diferencia entre los personajes formales y la locura desatada de Mr. Hyde pone en evidencia la terrible dualidad que se da cuando el hombre puede actuar sin filtros. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es sin duda un delicioso entretenimiento, y quienes busquen en sus páginas una novela absorbente, cargada de misterio y de sorpresas, sin duda la encontrarán. Me habría encantado descubrir esta novela y su plot twist cuando se publicó en 1886. Imagínense la reacción de sorpresa de la audiencia al saber que ambos personajes eran la misma persona. Imaginen también cómo su lectura hizo reflexionar a un público casi virgen sobre asuntos tan cruciales como la represión, la dualidad, las convenciones sociales y la esencia de la maldad humana. Hoy, por desgracia, estamos de vuelta de todo y hace falta un cataclismo ético y estético para que seamos capaces de sorprendernos. Por eso la lectura de una obra como esta resulta casi tierna. Afortunadamente, la narrativa de Stevenson sigue siendo tan sólida y tan estimulante como lo fue para los lectores de la época victoriana. ¿No sienten una enorme envidia por el ambiente intelectual que vivieron entonces? En fin.
Hasta aquí el Club de los Lectores Muermos de hoy. En próximas ediciones hablaremos del Nombre de la Rosa de Umberto Eco y del Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca en mitad del Mediterráneo que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches.